el otro del yo como ontología originaria de la constitución correlativa del Dasein. Ya los perdí. Ya con el nombre del título los perdí, porque es realmente muy complejo y hace alusión a una tradición filosófica que va de Ismael Levinas, Martin Buber, hasta Heidegger, o desde Heidegger hasta Buber, mejor dicho, ¿sí? El otro del yo como ontología originaria de la constitución correlativa del Dasein. Hay maneras de impostar el pensamiento que tienen como objetivo nada más que construir un sujeto. Anticlímax. Claramente, si la ideología dominante de una época es la de la clase dominante, ya no estamos en épocas de liberalismo, que es la ideología de la burguesía industrial, sino de un postliberalismo de izquierda globalizante, dirigido por los metacapitalistas o la llamada oligarquía financiera internacional. El progresismo no es una ideología de y para los pobres. Abre comillas, todo interés de masa históricamente triunfante, dice Marx, ha sabido siempre, al pisar la escena del mundo en forma de idea o de representación, trascender de sus verdaderos límites para confundirse con el interés humano general. Esta ilusión forma lo que Fourier llama el tono de cada época histórica. Hoy el centro de la economía y la política ya no es el trabajador, el hombre. El marxismo y el liberalismo pueden tener muchas discrepancias, pero los dos son humanistas. El humanismo está en crisis, fruto del pensamiento postmoderno y de las políticas posthumanistas, postnacionales, postfundacionales, postidentitarias y postcapitalistas. ¿Es humanista el marxismo? En principio Marx dice que sí. En la Sagrada Familia nos dice que si el hombre adquiere todo conocimiento, sensación, etc., importa entonces que organice el mundo empírico de manera tal que el hombre pueda hacer en él la experiencia y tomar de él hábitos de lo que es realmente humano, que experimente su condición de hombre. Si no se es libre en el sentido materialista, es decir, si se es libre no por la fuerza negativa de evitar esto o aquello, sino por la fuerza positiva de hacer valer su verdadera individualidad, no se debe castigar el crimen en el individuo, sino destruir los focos antisociales del crimen y dar a cada uno el espacio social que necesita para la manifestación esencial de su vida. Si el hombre es conformado por las circunstancias, hay que conformar las circunstancias al modo humano. Pero donde las dudas, si es que ya cabe alguna, desaparecen es cuando Marx mismo afirma que el comunismo es coincidente con el humanismo. Comillas, como este comunismo, dice, es un naturalismo consumado, coincide con el humanismo. Para Marx, la explotación es condenable porque el hombre tiene dignidad en su naturaleza humana. Nos dice Marx que el ser genérico del hombre, tanto en su naturaleza como sus facultades intelectuales genéricas, se transforman en un ser que le es ajeno en un medio de su existencia individual. El propio cuerpo del hombre se le torna ajeno, lo mismo que la naturaleza exterior, su esencia espiritual, su esencia humana. Bien, Adri, muchas gracias. Vamos explicando estos textos porque yo les doy una noticia. Si ustedes van a las facultades de filosofía y hablan con los marxistas, el 98% de los marxistas va a decir que ellos son posthumanistas. Posthumanistas. ¿Qué significa el posthumanismo? Bueno, el prefijo post significa posterior, después,
posteriormente. Es decir, ellos dicen, nosotros hemos superado el humanismo. Nosotros estamos más allá del humanismo. Ellos dicen, el humanismo es moderno, nosotros somos posmodernos, somos postestructuralistas. ¿Y qué va a sostener el estructuralismo? El estructuralismo, ya les expliqué un poco, es salir de Marx e ingresar en Heidegger. ¿Qué hace Heidegger? Heidegger erosiona al Dasein. El Dasein es el ser humano, el ser ahí, el Dasein es el ser humano. Ese ser humano puesto en la centralidad, dice Foucault, por Descartes, que coloca al hombre como punto de partida epistemológico fundamental de la realidad, va a ser desplazado por nosotros, dice Foucault, aunque Sartre lo mantuvo para ponerlo dentro de la estructura estructuralista, es decir, para someter al sujeto a infinidad de determinaciones que en definitiva son las que lo van a configurar en su naturaleza. ¿No es cierto? Es decir, ya los estructuralistas le hacían unas críticas muy, muy importantes al trabajo de L'Être et l'Union, el ser y la nada, de Sartre, porque Sartre hacía un hincapié muy importante en la libertad del hombre, en la libertad humana. El Sartre, Jean-Paul Sartre, dice, el hombre es su libertad. El hombre está condenado a ser libre. Hasta el torturado, en su tortura, decide libremente cuándo no da más. Hasta el último, hasta la exasperación, Sartre va a exaltar, va a enaltecer la libertad humana. Sartre es el filósofo de la libertad humana. Las manos sucias, la dialéctica, la crítica de la razón dialéctica, critique de la razón dialéctica, son libros que son himnos a la libertad humana. Y Sartre, en El ser y la nada, lanza la fórmula del humanismo, ¿no? Porque Sartre, haciéndose eco de la teoría de la alienación, es decir, de la enajenación, cuando el hombre se pierde a sí mismo en su condición humana, cuando se extravía, Sartre dice, efectivamente, la teoría de la alienación no puede no ser humanista. Atención acá, tomen nota de esto. La teoría marxista de la alienación no puede no ser humanista. O sea, negación de la negación es afirmación, ¿no es cierto? Está diciendo, la teoría de la alienación es humanista. ¿Por qué? Dice Sartre, voy a citar textuales palabras, El ser y la nada, ediciones Barcelona, 1994, página 304. Y dice Sartre, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que debe hacer el hombre es volverla a conquistar. Fíjense, más humanista que esto no puede haber. Es decir, ¿por qué el hombre fue alienado? ¿Por qué el hombre ha perdido su naturaleza? Porque tiene una naturaleza. ¿Por qué ha perdido su dignidad? Porque tiene una dignidad. ¿Por qué ha perdido su esencia? Porque la tiene. Entonces Sartre dice, así textual dice Sartre, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que tiene que hacer el hombre es volverla a conquistar, es decir, hay un reducto que no es nihilista. O sea, las teorías postfundamentales, que son nihilistas de la posmodernidad, sostienen que en definitiva cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es el hombre? Empezamos a hacer un análisis, a estudiarlo al hombre y en definitiva al final de cuenta nos damos cuenta que el hombre no es nada.
que lo que subyace en la experiencia humana es la nada misma. Si bien Sartre en su existencialismo va a hacer mucho hincapié en la nada, esa nada no ha horadado la naturaleza humana, en el sentido de la libertad del hombre, de esa disposición de la libertad humana, porque en definitiva, para Sartre, la única esencia del hombre es ser libre, ¿no? Sartre dice, si el hombre tuviese una esencia fija, bueno, esa esencia fija tendría que haber venido por un creador. Entonces, aquellos que aceptan que existen las esencias, tienen que aceptar un creador. Entonces, ese ateísmo de Marx, de Sartre, va a dar pie a muchos existencialistas, pero sin embargo, acá en la teoría de la alienación tiene que haber una libertad. Y el tema de la libertad es fundamental en el humanismo, porque en el humanismo el hombre hace su historia. En cambio, en el postestructuralismo y en el estructuralismo, el hombre es hecho por la historia, el hombre es hecho por esos condicionantes. Entonces, le hacen los estructuralistas y los marxistas, le hacen críticas a Sartre, diciéndole que, bueno, que él habla mucho del sujeto, habla mucho de la libertad humana, pero no habla de los condicionamientos que tiene la vida humana, no habla de todo aquello que determina la vida humana. Entonces, los estructuralistas y los marxistas le dicen a Sartre, Sartre, hacete cargo de los condicionamientos humanos. No pienses que el hombre es libre y nada más, porque está el inconsciente que nos condiciona, el entorno socioeconómico que nos condiciona, los modos de producción que nos condicionan, nuestra familia, el lenguaje, la cultura, digamos, hay infinidad de determinaciones, la biología de la vida humana. Entonces, Sartre escribe Crítica de la razón dialéctica, donde él va a poder recuperar la libertad humana haciéndose eco de los condicionamientos. Entonces Sartre va a decir, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. El hombre es lo que hace, ahí está la libertad, con lo que hicieron de él. Es decir, el mundo hizo de nosotros algo, el lenguaje hizo de nosotros algo, el inconsciente hizo de nosotros algo. Bueno, tenemos infinidad de cosas que nos determinan, pero Sartre dice, no tenemos excusas. En algún momento el hombre se tiene que despertar y hacerse cargo de sí mismo. Esa libertad a la que estamos condenados, por eso hay un vértigo de la libertad, los caminos de la libertad, la náusea, le mouche, las moscas, a puertas cerradas, digamos, son himnos de la libertad, son himnos de cómo el hombre está condenado a hacerse a sí mismo. Esa es su libertad. Entonces, el humanismo, por ejemplo, Heidegger escribe en la Brief zum Humanism, en la carta sobre el humanismo, él escribe sobre el humanismo clásico, el greco-romano, el humanismo cristiano, el humanismo renacentista y el humanismo marxista. Es decir, nadie, ni Sartre, ni Heidegger, ni Rodolfo Mondolfo, ni Enrique Dussel, ningún teórico serio va a cuestionar que el marxismo es un humanismo. Salvo el 98% de los marxistas actuales que niegan que el marxismo sea un humanismo. Y sin embargo, ustedes acaban de leer un texto de Marx, donde Marx exalta al individuo, la individualidad. ¿Dónde está el comunista que disuelve al individuo en la colectividad? ¿Dónde está ese comunista que no reconoce la libertad individual? Acabamos de leer un texto donde Marx exalta la libertad individual. O sea, ese texto bien podría pasar por un texto de Mises o de Hayek. Sin embargo, fue escrito por Marx. Hay ciertas cosas de Marx que los marxistas no leen, que directamente pasan de largo. Vamos a seguir leyendo un poco más y vamos a ir viendo cómo aparece en el texto este Marx humanista, este Marx que está muy cerca del cristianismo. Sigamos.
En un debate muy famoso que tuve con Santiago Hermesilla, discípulo de primera línea del materialista Gustavo Bueno, pude probar que Marx es humanista. Niega a la religión, lo hace porque la religión se tornó como una ideología que niega al hombre. La afirmación dialéctica de Marx consiste en que, negando a la negación, se produce la afirmación. Es decir, el ateísmo de Marx es metodológico y no ontológico. Marx no se plantea la cuestión de la existencia o no existencia de Dios. Es decir, que la afirmación marxiana fundamental no será Dios no existe, sino el hombre existe. Por eso el humanismo de Marx es un humanismo ateo, es decir, contradictorio, o más bien incompleto. El humanismo completo es el que dice: el hombre es sagrado y digno porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Marx dice: el hombre es digno, mantiene la ética cristiana, pero sin la religión cristiana. Se monta en la inercia del valor humano que trae Cristo, pero en algunos textos pretende prescindir de Cristo. Así nos dice Marx, comillas: el ateísmo es el humanismo mediatizado por la supresión de la religión. El comunismo es el humanismo mediatizado por la supresión de la propiedad privada. Solamente mediante la desaparición de esta mediación, que es sin embargo una condición necesaria, se puede crear el humanismo positivo. El humanismo que procede positivamente de sí mismo. Cierra las comillas. El comunismo es un humanismo que afirma al hombre y niega todo aquello que es la negación del hombre mismo. Como Marx, Freud y Nietzsche interpretan al cristianismo como platonista, entonces, para afirmar al hombre en su suelo nutricio, niegan a la religión. Afirmado en hombre desde la negación de la negación, el ateísmo teórico no es una afirmación del hombre concreto. Por eso les prohibió a un grupo de ateos la entrada a la Internacional. El marxismo es una doctrina teórico-práctica humanista, que tiene un esqueleto cristiano, aunque sin su fundamento, y que su objetivo es recuperar la dignidad humana perdida en el horizonte de la naturaleza y de la historia, es decir, de la esencia del hombre en su devenir histórico. Nos dice, comillas: sin embargo, como para el hombre socialista, toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano, el devenir de la naturaleza para el hombre tiene así la prueba evidente, irrefutable, de su nacimiento de sí mismo, de su proceso de originación. Al haberse hecho evidente de una manera práctica y sensible la esencialidad del hombre en la naturaleza, al haberse evidenciado práctica y sensiblemente el hombre para el hombre como existencia de la naturaleza y la naturaleza para el hombre como existencia del hombre, se ha hecho prácticamente imposible la pregunta por un ser extraño, por un ser situado por encima de la naturaleza y del hombre. Una pregunta que encierra el conocimiento de la no esencialidad de la naturaleza y del hombre. El ateísmo, en cuanto a negación de esa carencia de esencialidad, carece ya totalmente de sentido, pues el ateísmo es una negación de Dios y afirma, mediante esta negación, la existencia del hombre. Pero el socialismo, en cuanto a socialismo, no necesita ya de esta mediación. Cierra ahí la concha. La versión spinoziana de Marx concibe al absoluto como dado en la naturaleza. No hay lugar en su pensamiento sino para un Deus sin natura.
Por eso el hombre no ha caído. La pregunta de Marx no es ¿cómo hemos llegado a parar la Tierra? ¿Por qué vinimos al mundo? Sino ¿cómo hemos brotado de la naturaleza? ¿Por qué formamos parte de ella? Esta concepción marxista es muy cercana a los ontólogos presocráticos, que no concebían nada fuera de la física, y también está cerca de las concepciones amerindias. Comillas. El hecho de que el fundamento profano se separe de sí mismo y se fija un imperio independiente en las nubes no puede explicarse más que por el otro hecho de que este fundamento profano está falto de cohesión y es una contradicción en sí mismo. Por tanto, es necesario comprender este fundamento en sí mismo, en su contradicción, así como revolucionario en la práctica. Bien, Adri, vamos haciendo ahí un comentario. Nos vamos a meter en un tema muy difícil que a mí me gana enemigos todo el tiempo. Es decir, cada vez que yo enseño este tema pierdo un conocido que me aprecia. Que es el tema del cristianismo. Ustedes saben que mi cuarta obra es sobre la autoridad en el cristianismo. He escrito 700 páginas sobre la autoridad en el cristianismo, la diferencia entre autoridad y poder, haciendo un estudio filológico de las Sagradas Escrituras. Ya va a aparecer el tema igual, ¿no? Pero la autoridad la autoridad viene de augure, de auctoritas en latín y en griego, viene de dynamis, que es potencia, y viene de potis. La autoridad consiste en el derecho que embiste a la persona por su carácter moral a tener la posibilidad de ejercer influencia en los otros a través de un ministerio, que es un ministerio de servicio. La palabra ministerio viene de mini, que significa pequeño, hacerse pequeño, servir desde abajo. Los primeros serán los últimos serán los primeros. Y lo enseñaba Jesucristo lavando los pies de los apóstoles. He venido para servir, ¿no? He venido para servir. Entonces, ¿quién tiene autoridad? El que se coloca por debajo de aquellos a quienes tiene que servir. Por ejemplo, ahí veo a José. Bueno, si yo quiero tener autoridad frente a José, es que yo soy siervo de José. ¿Me entienden? O sea, yo tengo autoridad sobre José cuando me pongo por debajo de José. Cuando yo considero que José es mejor que yo y que yo lo tengo que servir a él. Entonces, fíjense, ¿para qué existe la autoridad? Para el servicio. Por eso se sirve desde abajo. Eso lo entendieron muy bien los zapatistas. Yo acá voy a recoger unas buenas tradiciones de izquierda para enseñarle a ustedes que no toda la izquierda es buena y mala, y no toda la derecha es muy buena, ¿no? Porque ustedes se enamoran fácil de alguien que es de derecha, y la derecha no es tan sacrosanta, ¿no? Los zapatistas dicen, se manda obedeciendo. Nosotros los peronistas, en la Argentina decimos, un gobierno obediente de un pueblo libre. Autoridad es un gobierno obediente de un pueblo libre. Eso lo decimos los peronistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder es todo lo contrario. El poder es el que se coloca por encima de los otros y manda. Y manda a través de una
estatus jerárquico, dice, yo tengo el poder, así que me tenés que obedecer porque acá el que manda soy yo. Esto lo explica muy bien San Agustín en De Spiritu et Litera, del espíritu y de la letra, cuando él dice, tiene autoridad el que enseña y tiene poder el que manda. Entonces, poder es el que se coloca por encima para someter a los otros. En la teología del Antiguo Testamento aparece muy claramente esta dicotomía porque los reyes tenían poder en general y los profetas tenían autoridad. La autoridad del profeta tiene como finalidad la liberación del pueblo de la opresión de la casta sacerdotal que se une con los reyes. Los reyes y la casta sacerdotal hacían un pacto de impunidad para someter a los pueblos. Y los profetas denunciaban ese pacto social entre la casta sacerdotal y los reyes. Hay miles de textos donde los profetas denuncian a los sacerdotes, porque los sacerdotes hegemonizaban el culto en el templo para tener poder. Entonces decían los sacerdotes, si ustedes no vienen al templo, no pueden adorar a Dios. Esa es una distinción de poder. El sacerdocio siempre ha tenido, por su naturaleza contextuada, histórica, y obviamente por el pecado del hombre, la tentación de hegemonizar el culto en el templo, de centralizar el culto en el templo, el fariseísmo, el saduceísmo. Y obviamente hay otras religiones que tienen sacerdotes y que dicen, por ejemplo, si ustedes no comen el pan de estas manos que están consagradas por el obispo, no pueden comulgar. Porque el único que tiene el poder de transubstanciar los elementos en cuerpo y sangre de Cristo es el sacerdote que tiene sus manos consagradas. Es decir, ¿qué es lo que lo convierte al laico en sacerdote? Que tiene las manos consagradas. ¿Consagradas para qué? Para hacer la Eucaristía, para la transubstanciación. Entonces quiere decir que José, que no es sacerdote al modo católico, no podría impartir la Santa Cena. No podría, ¿por qué? Porque él no tiene las manos consagradas. Es un laico, no es un ordenado. Bueno, esa ordenación es una distinción de poder. Nadie que coma pan que no sea de estas manos, vale. No vale el pan que no sea consagrado por estas manos. Es decir, sigue el esquema sacerdotal de la hegemonización del culto, de la centralización del culto. Pero el cristianismo, que nace como una comunidad de laicos deambulantes, eso es el cristianismo, ¿no? Kesseman, Meyer y grandes teóricos de la cristología dicen, es una comunidad de laicos deambulantes. No son sacerdotes, ninguno de los apóstoles fue ordenado como sacerdote, al modo católico, digo, ¿no? O sea, al modo de aquel que representa a Dios en la tierra a través de la liturgia que se hegemoniza en el templo o en la sinagoga, no. Eran laicos deambulantes que tenían como objetivo la liberación del pobre, la liberación del cautivo del pecado, la liberación de la muerte, la liberación de la opresión, la prédica de la justicia, el día bueno del Señor. Es decir, el cristianismo nace al calor de la teología profética, no de la teología sacerdotal. Miren, yo acá tengo un libro que se llama Con los pobres de la tierra, la justicia social en los profetas de Israel. Lean este libro, les va a cambiar la vida leer este libro. Con los pobres de la tierra, la justicia social en los profetas de Israel. Y el autor es José Sicre. Ahí está, José Sicre. Con los pobres de la tierra. Y los profetas
han desarrollado una teología de la liberación. ¿De liberarlo al pueblo de qué? Del yugo de los sacerdotes. Fíjense cómo hay una confrontación entre la teología sacerdotal, que se convierte en teología de la dominación, y teología profética, que se convierte en teología de la liberación. Se pone interesante. Se pone muy interesante. Lean Ezequiel 34 y van a ver cómo los profetas erosionaban a los sacerdotes, denunciaban el abuso de los sacerdotes. El cristianismo nace leudando la masa en contra de las grandes jerarquías. La jerarquía de la casta sacerdotal judía, representada por los saduceos, sobre todo por Caifás, y en contra del Imperio Romano. ¿En qué sentido en contra? Que no le da al Imperio Romano la categoría de tener poder sobre la vida de los cristianos. Decían los apóstoles: juzguen ustedes si es más importante obedecer a los hombres que a Dios. Entonces los cristianos se reían del César, porque el saludo al César se hacía así: salve César, ave César, que significa alabado sea el César. Y los cristianos nunca hicieron el ave César, ¿cierto? Nunca hicieron el ave César. De hecho, el ave, que significa alabado sea, no se le hace a nadie más que a Dios, ¿no? No van a querer hacerle ave a otra persona que no sea Dios, ¿no? Ya sabrán de qué estoy hablando cuando digo el ave, ¿no? Bueno, con V corta. Cuando nosotros encontramos en el cristianismo una teología de la liberación que erosiona estas estructuras de poder, no de autoridad, de poder, encontramos que los cristianos se vieron en abierta oposición con el Imperio Romano. De hecho, Apocalipsis 17 asocia el Imperio Romano con la gran ramera, es decir, con Babilonia, Babilonia la grande, Babel, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Sí, de ninguna manera el Nuevo Testamento mira con cariño al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ya la profecía de la estatua de Daniel concibe a la estatua de Nabucodonosor destruida en la parte del hierro y el barro cocido, que son el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano es destruido por la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo nunca se va a montar en el hierro y el barro cocido, en la gran ramera, en Babilonia la grande. Es decir, la religión de Jesucristo, que viene a erosionar los poderes altivos y los imperios de este mundo, no puede nunca montarse en un imperio, ¿se entiende? El cristianismo no puede ser nunca una religión imperial. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. No me importa si no comparten. Lo que me importa es que entiendan lo que estoy diciendo. El cristianismo no nace imperial, no es imperial, y no podría nunca el verdadero cristianismo convertirse en una religión imperial, en una iglesia imperial. Porque el cristianismo no es el fundamento del imperio. Porque el imperio no utiliza el mandato de la predicación del evangelio, sino del poder del Estado. ¿Me entienden lo que les digo? Esta es la crítica más radical a una religión cristiana que es la más conocida y la más poderosa de todas. No hay otra crítica más radical que esta. Es decir, que se convirtió en una religión imperial. Y no hay ningún católico que se anime a debatir conmigo sobre este tema, desde ya les aviso, ¿no? No hay ningún católico que se anime a debatir este tema conmigo, no hay ninguno. De los que conocen ustedes y de los que no conocen también.
Porque ¿qué van a decir? Bueno, entonces, a partir de Constantino y de Teodosio, se convierte el cristianismo en una religión imperial. Es decir, fíjense, sacro, ¿por qué? Porque es católico. Santo, porque es cristiano. Imperio, porque tiene el poder de dominar al pueblo. Y romano, porque añora el derecho romano y la filosofía griega. Es decir, es heredero de esa cultura. Y ahí comienza la Iglesia Católica a ser fundamento moral y espiritual del Imperio Romano. En el dilema de las investiduras, se trata de resolver si el poder que tiene el emperador viene de Dios directamente o a través de la Iglesia. ¿Y qué va a decir la Iglesia? No, es a través del Papa. Es el Papa el que le otorga poder al emperador. Ahora, si el Papa se lo da, el Papa se lo quita. Entonces, ¿quién es el que embiste de poder al emperador? El Papa. O sea, la Iglesia Católica es fundamento del Imperio Romano. Del Imperio Romano, de la Gran Babilonia, de la estatua de Nabucodonosor. El catolicismo, en vez de haber agarrado la roca que es Cristo, agarró el hierro y el barro cocido. Se agarró de la estatua de Nabucodonosor. Es tremendo. Esta crítica es radical, es decir, es una crítica de raíz. No es una crítica de superficie donde nosotros, mira, corta el tallo. Nosotros estamos arrancando la raíz. Y estamos diciendo, es imposible ser cristiano y católico a la vez. Porque el catolicismo se hizo religión del Estado. Se convirtió en una religión imperial, en fundamento del Imperio Romano. De hecho, en el misal católico, hasta el 1948, se reza por el Imperio Romano. Y se imaginan a un católico en el misal rezando por el Imperio Romano en el siglo XX. En el siglo XX, rezando por el Imperio Romano. Fíjense la añoranza que tienen del imperial, de la dominación, del sojuzgamiento de los pueblos. Discúlpenme, ustedes saben que en mis cursos yo enseño la verdad y no sé de diplomacia. A los que se meten en el curso es para conocer la verdad. El que quiera que le mientan, bueno, se meterá en otros cursos. Esta religión imperial que comienza a perseguir a los herejes, que habla de guerras justas, o sea, es justo que la religión católica salga a matar gente en nombre de Dios. Se habla, por ejemplo, del gentil. ¿Qué es el gentil? El que viene del gentus, de la gente, el que pertenece a la gente del pueblo. Se habla, por ejemplo, de pagano. ¿Qué es el pagano? El que viene del pago. ¿Qué es el pago? El campo. Entonces tenemos las religiones del campo, que son heréticas, y tenemos la religión de la civilización, de la Civitas Dei, San Agustín. La Civitas Dei, que es la ciudad, que surge que la civilización, el cristianismo como civilización se convierte en cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Una cultura cristiana. O sea, nosotros respetamos valores, respetamos catedrales, respetamos el arte gótico, respetamos la música gregoriana, respetamos la cultura cristiana y la tradición de nuestros abuelos. Ya somos cristianos. No importa si nuestro corazón fue regenerado o no, no importa si nuestra vida está siendo transformada en el Espíritu Santo o no, eso no importa. Lo único que importa es respetar la catedral, respetar las tradiciones, respetar los valores, respetar la cultura, ser pro vida, hacer esto y hacer, bueno, listo, ya sos cristiano, te declaran cristiano. Esa es la cristiandad. El cristianismo es una religión, la cristiandad es una cultura. La derecha hoy no está defendiendo al cristianismo. La derecha hoy defiende la cristiandad.
los valores. No les interesa predicar el evangelio para circuncidar el corazón de la gente. Lo que les interesa es que no se legalice el aborto, que no se legalice la marihuana, que no se legalice la ideología de género. Esa es la batalla que está dando a la derecha, es la batalla por la cristiandad, es decir, por la religión imperial. La derecha defiende la religión imperial. Esa es la derecha, señores. Esta derecha hispanista, esta derecha godista, esta derecha carlista, está montada en la religión imperial. Por esto este es un llamado a los protestantes que están militando el movimiento pro vida desde la derecha. Le están haciendo el juego a la religión imperial. No sé si me entienden. Le están haciendo el juego a la religión imperial. Y el cristianismo, que nació en contra del imperio romano, se convierte en fundamento del imperio. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo una religión imperial? ¿Por qué se convirtió en la religión oficial? ¿Por qué? ¿Por qué pasó de ser el cristiano perseguido a perseguir a los herejes, a perseguir a los gentiles? Hasta llegó a justificar su matanza. En las cruzadas, por ejemplo, se hablaba de guerra santa, o sea, el Papa santificaba las armas, se mataba en nombre de Dios. En la noche de San Bartolomé, los católicos mataron alrededor de 300.000 protestantes. En la noche de San Bartolomé, del casamiento de la reina Margot. Entonces, ¿qué dice Marx? Marx, que lea Hegel, capítulo 9 de la Fenomenología del Espíritu, dice Hegel, la religión es el fundamento del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado reconcilia lo individual y lo comunitario a través del perdón. El perdón, que es la reconciliación de lo individual y lo colectivo. El perdón es algo cristiano, es decir, la religión cristiana es la mediación entre el individuo y el Estado. Por eso se escribe sobre religión en el capítulo 8 y sobre el saber absoluto en el 9. O sea, la religión es el fundamento del Estado. Y Marx concibe al Estado como la negación del individuo. Porque Marx, ¿están escuchando lo que yo digo? Marx concibe al Estado como la negación del individuo. Esto es liberalismo puro, muchachos y muchachas, chicas, chicos. Ustedes escuchan a Milei y dice lo mismo que Marx. Marx dice, el Estado oprime al individuo y le quita su libertad. Eso es Milei. Eso es Adam Smith. Eso es David Ricardo. Eso es Malthus. Esto es el liberalismo. Marx habla del individuo, habla de la libertad del individuo. Marx no es estatista. Bien, ahora, si el Estado es la negación del individuo y el cristianismo se convirtió en fundamento del Estado prusiano, en fundamento del Imperio Romano, ¿qué tengo que hacer yo con aquellas instituciones que niegan la vida concreta del hombre, que niegan la dignidad concreta del hombre, que hacen un pacto social? Fíjense, ¿no? Vuelve a aparecer el sacerdote en la figura del Papa y el rey en la figura del monarca. Vuelve a aparecer el conflicto del Antiguo Testamento entre la casta sacerdotal unida con el rey o el monarca, y ahora aparece el Papa unido con el emperador Carlos V. El Papa y el emperador trabajan juntos. ¿Han escuchado? El Papa y el emperador hacen política juntos. Y ser obispo en la Edad Media era ser un señor feudal.
Hasta tenían esclavos, podían tener esclavos, tierras, y podían tener vasallos, perdón, pues ya no había esclavitud. Entonces, ¿qué hacemos? Dice Marx, con esta religión que es opio del pueblo y que lo niega al hombre. ¿Por qué? Porque le enseña al hombre que esta vida es un valle de lágrimas, que no hay que leer la Biblia, que no hay que liberarse de los poderes, que no hay que rebelarse contra la injusticia, que es mejor padecer en este mundo, padecer dolor, sufrimientos, tristezas, para que en el reino de los cielos venga la redención. Entonces, no te rebeles frente a la injusticia, no te indignes frente al oprobio, no te ofusques frente a la ignominia. La religión te dopa, te dice, no, tenés que hacer un pacto de obediencia, tenés que hacer un voto de pobreza, tenés que hacer un voto de humildad, de castidad, es decir, tenés que renunciar a vos mismo. En esta vida no vas a recibir los placeres que deseas, pero mientras más pobre seas es mejor, porque bienaventurados los pobres, así que qué bueno que seas pobre y no te rebeles contra los ricos, y no te preguntes por qué hay tanta desigualdad en este mundo, porque vos llegaste a este mundo para sufrir. El sufrimiento va a ser tu redención, porque esa es la cruz que te ha dado Cristo. Entonces Marx, interpretando la religión de esa manera, dice, no, si la religión me lo niega al hombre, ¿yo qué tengo que hacer con la religión? La tengo que negar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el humanismo de Marx es negación de la negación. ¿Cuál es la negación del hombre? La religión imperial. ¿Y qué hay que hacer con la religión imperial para afirmarlo al hombre? Hay que negarla a la religión que lo niega al hombre. O sea, para afirmarlo al hombre yo tengo que hacer la negación de la negación. Es increíble. ¿Por qué? Porque esta categoría es mía, ¿no? Esta categoría es mía, pero es exacta. El ateísmo de Marx es un ateísmo político, no es un ateísmo religioso. A Marx no le interesa si hay un ser que se llama Dios, ya ve que tiene dos tablas ahí. Lo que le ofusca es que la religión cristiana que nació para liberar está oprimiendo, y lo dice textualmente Marx en El Capital. Lo dice textualmente. Permiso, profe. Perdón. ¿Podría ser una pregunta, podría ser un ateísmo estratégico, no solo político, digo, como una estrategia planificada, pensada para lograr? Es que no, a ver, Marx está diciendo, si yo no destruyo la religión, no destruyo al Estado, porque el Estado está montado sobre la religión. Porque la religión se convirtió en el fundamento del imperio. Cuando la religión se convierte en fundamento de la opresión, el deber de todo cristiano es destruir esa religión. ¿Me están escuchando lo que digo? Sí, sí. Cuando la religión cristiana, por ejemplo, acá en la Argentina, los curas católicos bendecían a los militares que arrojaban a los militantes de izquierda al río. Desaparecieron a miles de personas, no fueron 30.000, fueron 6.000, 7.000. No importa la cantidad. No mataron 6 millones de judíos, mataron 1 y los mataron 6 millones de veces más. No mataron 6.000 militantes, mataron 1 y lo mataron 6.000 veces más. Explicar el valor de cada vida individual humana. Y los curas iban en los aviones consolando al militante y consolando al... Ese acuerdo entre las dictaduras de Hispanoamérica y la Iglesia Católica, como dijo un argentino, a la Argentina la hicieron el ejército, la iglesia y el campo, es decir, la oligarquía.
se convirtió en una religión, la jerarquía, ¿no? Yo estoy hablando de la jerarquía, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la jerarquía. Porque hay dos iglesias, dice Castellani, la jerarquía y el pueblo católico. Yo al pueblo católico lo defiendo, a la jerarquía católica la detesto. Igual creo que... Entonces, ¿qué hay que hacer con esa religión que lo niega a la religión? Para que negando a la religión se pueda negar el imperio, es decir, se pueda negar el sistema de dominación. Entonces Marx dice en el texto que acaban de leer, el ateísmo ya no es necesario. Ateos socialistas querían incluirse en la Internacional y Marx se lo prohíbe. ¿Qué ateo le va a prohibir a los ateos meterse en su movimiento? No es cualquier ateo, es un ateo estratégico, como dice Adriana. Estrategia es afirmar al hombre, porque no se da cuenta Marx que el cristianismo es humanista. Para Marx, el cristianismo es antihumanista, porque lo interpreta como platonismo, al igual que Freud, al igual que Nietzsche. Para Nietzsche, el cristianismo es predicación de la muerte, cuando en realidad, José, vos sabés que el cristianismo es predicación de la vida. De la vida, es amor por la vida. Y no por la vida supraceleste, por esta vida también. Es encontrarle el verdadero valor a esta vida. Porque Marx dice, el cristianismo se debe realizar como reino de Dios en la tierra. Hay una canción que cantamos nosotros, los protestantes, que dice, hubiera yo desmayado, esta es una letra de David, si no creyera que he de ver la bondad de Dios a lo largo de esta vida. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de mi Dios a lo largo de esta vida. Esta vida. Lo que pasa es que el catolicismo se convirtió en la negación del sujeto a través de un trípode que son los votos de castidad, de pobreza y de obediencia. A través del voto de castidad se ha castrado el deseo. ¿Qué hizo el protestantismo? Santificó el deseo. Santificó el deseo. Ustedes no se imaginan a un santo católico teniendo sexo, ¿o sí? No es una imagen que pueda venirse a la cabeza, que es un amante del sexo o un santo católico. Los santos no tienen relaciones, ¿no? El voto de obediencia, es decir, yo entrego mi subjetividad a la iglesia para que sea el magisterio el que me diga lo que yo tengo que pensar de Dios. Yo no voy a descubrir mi teología, voy a adoptar la teología del magisterio. Es el magisterio el que interpreta la Biblia. Yo no puedo interpretar la Biblia. No puedo. No debo interpretar la Biblia por mí mismo. Lo tiene que hacer el cura y el cura me la tiene que enseñar a la Biblia. Y el voto de pobreza. Se predica el pobrismo. ¿Qué es el pobrismo? Y hay una mirada romántica de la pobreza. Como que bueno, el pueblo es pobre y qué bueno que son pobres porque los pobres son buenos y son castos y son santos y el pueblo es infalible y Vox Populi, Vox Dei. Entonces no hay que rebelarse, no hay que tener pensamiento crítico, hay que hacer votos de obediencia, ¿qué es? Castrarlo al sujeto. El sujeto que desea, que piensa, que quiere, que anhela, que trabaja, no. Acá la prosperidad es para los oligarcas. El pueblo tiene que ser pobre. La plata para la oligarquía, la pobreza para el pueblo. Esa estructura es una estructura de dominación. Y cuando la religión predica esa estructura y consolida moralmente esa estructura, se convierte en una religión de la opresión. Y el deber de todo cristiano es destruir y combatir a todo sistema de dominación. Lean este libro, tiene 600 páginas de cómo los profetas están en contra de todo sistema de dominación. Y lo peor de todo es cuando la religión cristiana se convierte en un sistema de dominación.
Es tremendo lo que les enseño. Yo sé que duele. Es tremendo lo que les enseño. Porque no tiene perdón de Dios ni del demonio. Una religión que se convierte en sistema de dominación. No tiene perdón ni de Dios ni del demonio. Y los calores más fuertes del infierno están preparados para los ministros, que en vez de apacentar a las ovejas, se apacientan a sí mismos. Yo les pediría que leamos ahora Ezequiel 34. Y las cosas que dicen los profetas de aquellos sacerdotes y pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan a las ovejas. Es tremendo esa condena. Por eso yo le digo, yo soy profesor de los futuros sacerdotes de Salta. Yo soy profesor de los futuros sacerdotes de Salta. Y le digo, muchachos, no saben dónde se están metiendo. Porque es hermoso ser sacerdote. Pero la condena que les espera si ustedes no cumplen con lo que tienen que cumplir y se apacientan a sí mismos. No saben dónde se están metiendo. Bueno, sigamos leyendo en qué consiste este humanismo que es negación de la negación. Si ustedes todavía siguen escuchando la clase, significa que ya están vacunados contra la verdad. Sigamos. ¿Leemos acá o leemos Ezequiel primero? ¿O no leemos Ezequiel? No sé si alguien tiene Ezequiel, pero vamos con el texto, ¿no? Bueno, así como Marx afirma dialécticamente al hombre a través de la negación de la religión, lo hace también con el capitalismo, que crea valor dándole vida a la mercancía, negando al obrero que la produjo. El capital circula con la fuerza de la sangre absorbida del obrero, es decir, para humanizar a la mercancía hay que deshumanizar al hombre, alienarlo. Dice Marx, comillas, ahora bien, desde el momento en que la idea se ha subjetivado, los sujetos reales se convierten en factores irreales cargados del otro significado que les confiere ser la objetividad de la idea. Pero en Hegel, la condición se convierte en lo condicionado, lo determinante en determinado, lo productivo en producto de su producto. El hombre, cierra comillas, el hombre tiene sangre que circula y valor en su trabajo vivo. La cosa adquiere valor y vida para circular por haber absorbido la sangre del trabajador. La cosa se humaniza, el hombre se cosifica. Esta inversión es llamada alienación en vistas del hombre y fetichismo en vistas de la mercancía. Comillas. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La depreciación del mundo de los hombres aumenta en proporción directa con la acumulación de valor en el mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, sino que se produce a sí mismo y al trabajador como una mercancía, y precisamente en la medida en que el trabajo produce mercancía. Lo que este hecho significa es simplemente que el objeto producido por el trabajo, su producto, se le opone como algo extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo fijado en un objeto, convertido en una cosa. Es la objetivación del trabajo. Esta realización del trabajo aparece en un estado de economía política como irrealidad del trabajador. La objetivación como pérdida del objeto y esclavitud bajo él, la apropiación como enajenación, como extrañamiento. Cierra comillas. ¿Se puede subir el texto? Quedó ahí fijo. Vamos a ver ahí, Jorge, si estás, o no sé quién es el. No sé quién es. Podemos ir bajando, pero bueno. Ahí va. Un poquito más, ¿puede ser? Quedó ahí, hasta ahí está.
Esta recursión levi-straussiana, donde el efecto se convierte en causa de la causa, fundamento el fetichismo de la mercancía. Ay, se fue el texto. Bla, bla, bla. Se fue el texto. Bueno, vamos haciendo una explicación. No sé qué pasó. Ah, dice, ha empezado la función, Hugo. Ha empezado la función de compartir las pantallas. Ahí está de vuelta, ahí está. Lo leo de vuelta. Perdón, me caí tantito. No pasa nada. Bien, vamos aclarando ahí. Recursión es un concepto de Levi-Strauss, Klaus Levi-Strauss, que dice, digamos, la recursión es el fenómeno a través del cual el efecto pasa a ser causante de la causa. Es decir, la mercancía, que es efecto del hombre, se convierte en causa del hombre y lo cosifica al hombre y se humaniza la mercancía. Esta es la alienación del hombre por la mercancía. Hay micrófonos abiertos. Hay un micrófono que está abierto. Vamos a ver de quién es. Ya les digo yo. Juan Cabrera. Bien. Gracias. Esta recursión levi-straussiana, donde el efecto se convierte en causa de la causa, fundamenta, no sé si es fundamenta el fetichismo de la mercancía, o fundamenta el fetichismo de la mercancía. Negar este fetichismo capitalista es una afirmación humanista. La pregunta sería, ¿y por qué el hombre tiene dignidad? La respuesta es teológica. Por eso los marxistas, al negar en Marx un planteo ético, niegan su humanismo, ya que el humanismo tiene por base al cristianismo y Marx supuestamente es ateo. Louis Althusser, que confesó no haber leído mucho a Marx, batalla contra el Marx humanista de juventud. Concibe al joven Marx como preso de la servidumbre de las ilusiones y plantea una ruptura entre el Marx humanista semita y el Marx materialista ateo. Pero Marx, en realidad, no deja de ser humanista, ni en el Capital ni en los manuscritos del 44. Roger Garaudí dice al respecto que el humanismo marxista no se desinteresa de las cuestiones que los hombres se plantean sobre el sentido de la vida y su muerte, sobre el problema de sus orígenes y de sus fines, sobre las exigencias de su pensamiento y de su corazón. El humanismo de Marx es un humanismo semita, un cristianismo sin Cristo, una teología sin Dios, es decir, el esqueleto de Marx contiene la dignidad humana sólida y firme, pero si uno le pregunta a Marx, ¿y cuál es el fundamento de la dignidad humana? Marx guarda silencio. El cristiano responde, la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. M. Rubel explica que todo reposa sobre una premisa ética fundamental, anterior a todo desarrollo científico: la alienación de los hombres entregados a las opresiones económicas, políticas y espirituales. Esto está basado en el mismo Marx, cuando dice, la determinación del valor de la fuerza de trabajo contiene, pues, un elemento histórico y moral. Se fue el texto. Vuelve el texto. Vuelve el texto. No sé quién está. Hugo, ¿quién era que estaba con el texto? Creo que es Hugo. Sí. Ajá, ahí está. Pero que no me acuerdo dónde estaba. Llegué hasta y de su corazón, ¿no? No, acá, ya sé.
Entonces, releo esta frase la releo para tener continuidad, si no, no entiendo nada. Emma Rubel explica que, se agrandó la letra, no importa. Está bien. Emma Rubel explica que todo reposa sobre una premisa ética fundamental, anterior a todo desarrollo científico. La alienación de los hombres entregados a las opresiones económicas, políticas y espirituales. Esto está basado en el mismo Marx, cuando dice: la determinación del valor de la fuerza del trabajo contiene, pues, un elemento histórico y moral. Marx no solo describe lo que sucede en el sistema capitalista, sino que prescribe lo que debe suceder para que el hombre sea plenamente humano. Recuerdo una frase muy conocida por los italianos amantes de los amantes de Dante. Bisogna non salire troppo presto in paradiso. No sé si lo dije bien. Es preciso para los cristianos no usar el cielo como escapismo, no salir deprisa hacia el paraíso. Es preciso quedarnos en la tierra y hacer un análisis sobre lo que nos está sucediendo y por qué. Si bien Marx no nos da las mejores terapias, nos puede brindar herramientas para hacernos ciertos diagnósticos. Lo absoluto en Marx no es la materia, sino el hombre material, no la revolución, sino la dignidad humana. Y aunque el fundamento de la dignidad humana sea el Dios trascendente, en Marx es posible encontrar un fundamento inmanente, es decir, un Dios spinoziano que no está fuera del mundo, un Dios presocrático. Entonces, si la estructura del razonamiento de Marx es cristiana, le falta a Cristo como fundamento. Entonces Marx es cristiano, de contorno, mas no de esencia. Hoy, tras el triunfo de las burguesías financieras internacionales, que son unidades políticas y culturales sin asiento territorial ni legitimidad, Marx es o el aliado que barnizado le sirve para disolver todo valor e identidad y dejarlo en venta al mercado, o es satanizado como el filósofo que promovió la violencia a grados inusitados. Hablar de Marx, entonces, hoy es un desafío, ya por defecto, miedo, autocensura pudorosa o por exceso. El fanatismo irracional de la conciencia epocal que parece darle a Marx el trono de la vanguardia. Pocos leen a Marx desde la calma de la fogata. Más bien, parecería hoy imposible leer desapasionadamente a Marx. Lo tenemos encima, de una u otra manera. El interés triunfante resulta significativo cuando en épocas donde sus seguidores pueden leerlo con la nostalgia del pasado o con la sorna del progreso. ¿Qué hacemos con Marx? En un trabajo hermenéutico que está lejos de crear enemigos para colocar en ellos todos los infiernos, pretendemos hacerle una crítica a Marx, es decir, un desolvidar aquellas tramas discursivas que con capas herméticas subyacen a una letra fría que a veces por esquemática, metafórica y científica forja una polisemia en ocasiones incómoda y que sin dudas ha generado tantos malos entendidos. No podemos desambiguar a Marx, pero sí aportar algunas lecturas incómodas, que pueden poner sobre la mesa el desconcierto de querer leerlo dogmáticamente. Comillas. Marx se defiende terminantemente de la objeción que se le hace de convertir a los proletarios en dioses, al asignarles esta misión histórica. Cierra comillas. Todo lo contrario. El proletariado puede y debe necesariamente emanciparse a sí mismo, porque en él
en el proletariado culto, se ha consumado prácticamente la abstracción de toda humanidad, incluso de toda apariencia de humanidad, porque en las condiciones de vida del proletariado cobran su expresión más inhumana todas las condiciones de vida de la actual sociedad, porque el hombre en su seno se ha perdido a sí mismo, pero conquistando al mismo tiempo no solo la conciencia teórica de esa pérdida, sino también, directamente, por imperio de una necesidad absolutamente coercitiva, imposible de esquivar, el deber y la decisión, expresión práctica de la necesidad, de alzarse contra esa situación inhumana. Pero el proletariado no puede emanciparse sin superar sus propias condiciones de vida. Y no puede superar sus propias condiciones de vida sin superar al mismo tiempo todas las condiciones inhumanas de vida de la sociedad que se cifran y compendian en su situación. Marx no pretendía endiosar al proletariado, ya que ellos no poseen la dignidad por sí mismos, sino que la tienen que conquistar. Pero no se puede conquistar algo que no se tuvo en el origen. Como dice Sartre, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que debe hacer el hombre es volver a conquistarla o volverla a conquistar. Marx está totalizando al proletario, impostando en él la consumación de la indignidad del sistema. En ese oprobio se sintetizan todas las luchas del hombre occidental. Y con su liberación se quiebra el paradigma civilizatorio en pos de un nuevo hombre. Pero esa totalización en la que se carga en el proletario todas las condiciones inhumanas, en la que se da prácticamente la total abstracción de la humanidad contenida, es ya concebir al proletario no como un sujeto social, sino como una expresión paradigmática de la miseria humana. Es en este estado de anonadamiento que puede surgir la redención. Primero, como conciencia de la liberación. Solo en el estado de humillación puede el hombre ser exaltado. La teología de Marx siempre es metáfora puntal de una categorización polisémica de la vida humana. Comienza en la Sagrada Familia, diciendo: la crítica se ha hecho masa y habita entre nosotros, y nosotros vemos su esplendor, el esplendor del Hijo único del Padre. En otros términos, la crítica se ha hecho socialista y habla de escritos sobre el socialismo. No considera una tramoya el ser igual a Dios, sino que ella misma se enajena y toma los rasgos de un maestro encuadernador y se humilla hasta el absurdo en varias lenguas. Ella, cuya celeste pureza virginal evita con horror todo contacto con la masa leprosa y pecadora, ella condesciende en notar la existencia de bots, y todos los escritores documentales del pauperismo, y en seguir paso a paso, desde hace años, el gran mal de nuestra época. El espíritu de la época se ha socializado y se expresa a través de su vanguardia. Esta vanguardia recoge Aufenbach, no sé cómo se dice, Aufenbach, a un mismo tono, la grandeza del cristianismo y la miseria del pecado de la humanidad. El cristianismo como metáfora de la miseria, al pecado como miseria de toda metáfora. Alguien tiene abierto el micrófono.
Hay un niño por ahí. Oscar Araujo, hermano, tenés el micrófono prendido. Bien. ¿Sigo? ¿O querés comentar? ¿Sigo un poquito? Seguí un poquito más, Bueno, seguí un poquito más y comentamos. El texto bíblico que más impactó a Marx fue el siguiente. Está en Filipenses 2, 6, 11. Este es el texto bíblico que más cita Marx en todas sus obras. Marx ha citado en el Capital 422 textos bíblicos. Más que cualquier teólogo católico, les digo, ¿eh? Bueno, sigamos. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Termina ahí la cita bíblica. Jesús, creador de vida, es alienado a siervo de sus criaturas. El proletario, que es el creador del valor, es alienado a ser un engranaje de la mercancía que él ha creado. En el proletario está la vida plena, porque él crea valor con su trabajo vivo. Pero este trabajo es absorbido por el capital. Queda el proletario anonadado, hecho nada misma, y humillado, haciéndose obediente como esclavo frente al amo. Esa ignominia tan ignominiosa forjará en el proletario el momento de la emancipación y la exaltación, ya que en la redención del proletario se está redimiendo toda la raza humana del despojo. Bien, Adri, bien. O sea, el fundamento de la dignidad humana es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Marx es ateo y niega a Dios como fundamento de la dignidad humana. Entonces la dignidad humana aparece en Marx, pero no tiene fundamento. Entonces, ¿qué han hecho los marxistas? Han hecho fácil. Han dicho, si Marx está montado en el cristianismo, nosotros directamente deconstruimos a Marx y ya no hablamos de dignidad humana. ¿Por qué? Porque si yo hablo de dignidad humana, ya no puedo matar a personas. Y los marxistas, sobre todo los que siguen a Trotsky y a Lenin, les encanta meter tiros y matar a burgueses. Entonces ya no les sirve Marx, porque el Marx humanista no legitimaría las matanzas de Stalin, por ejemplo. Aparece el hombre otorgándole su valor a la mercancía por su trabajo vivo, porque es la teoría objetiva del valor. La teoría del valor-trabajo fue creada por los liberales, ojo. Los liberales, como Adam Smith, escritor de La riqueza de las naciones, padre del liberalismo económico, y David Ricardo, el segundo de la escuela de Adam Smith, han escrito sus teorías siguiendo la teoría del valor-trabajo. ¿Qué significa valor-trabajo? Que es el trabajo el que le imprime valor a la mercancía.
Por ejemplo, John Locke dice, bueno, la manzana que está puesta en el árbol de la plaza no tiene dueño. Ahora, ¿cuándo yo me hago dueño de la manzana? Cuando yo le imprimo valor a la manzana a través de mi trabajo. Cuando yo arranco la manzana, he impreso valor en la manzana porque estoy imprimiendo fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué es mía la manzana? Porque he impreso trabajo. O sea, el valor trabajo es el trabajo el que le da valor a la mercancía. Bien. Por eso es una teoría objetiva del valor. Hay 4 grandes teóricos de la teoría objetiva del valor: Adam Smith, David Ricardo, Marx y Perón. Fíjense, 2 liberales, Marx y un peronista. O sea, las 3 grandes escuelas de la humanidad son teorías objetivas del valor. No hay teoría subjetiva del valor en los grandes liberales, en Marx ni en Perón. Fíjense, ¿no? O sea, son 3 escuelas contra una que es la escuela austríaca, que es teoría subjetiva del valor en contra de los propios liberales. Por eso nosotros, los peronistas, hablamos de el neoliberalismo, porque es un liberalismo de teoría subjetiva, cuando en realidad los liberales fueron de teoría objetiva del valor. Entonces cabe hablar de neoliberalismo. Es la escuela austríaca, el consenso de Washington. Bueno, cuando el hombre crea una mercancía, acá tengo un juguete de mi hija, ¿no? Entonces yo creo la mercancía, imprimo valor a través de mi fuerza de trabajo. Pero yo he producido $20 en este juguete, pero el capitalista a mí me paga $12. Quiere decir que hay un plusvalor, una plusvalía, que son de la producción del valor que yo he creado, que son $8 que se ha quedado el capitalista. Evidentemente, la teoría objetiva del valor, cuando se basa solo en el trabajo, es incompleta, porque el capitalista le añade valor a la mercancía con su capital, que también es un trabajo, ¿no es cierto? La inversión es un trabajo. En ese sentido, la teoría económica de Marx está equivocada. Es un error la teoría económica de Marx. Sin embargo, Marx tiene la astucia de notar que la mercancía absorbe la circulación, la circulación de la sangre del obrero para circular como mercancía en el sistema capitalista. Hay una iconografía, una imagen que ha escrito Ricotipo sobre el Mundial del 78 en la Argentina. No sé si ustedes conocían la situación de dictadura militar. Jorge Rafael Videla había tomado por las armas el poder a través de un golpe de Estado. Estaba persiguiendo a la oposición, al peronismo y a la izquierda. Esa persecución conllevó la desaparición, la muerte y el exterminio de 6.000, 7.000 personas. El encarcelamiento de disidentes, de marxistas y peronistas. Y en ese contexto de injusticia social, la Argentina organiza el Mundial del 78. O sea, la Argentina es sede del Mundial. Bueno, la Argentina termina saliendo campeón del mundo en el 78 y aparece una imagen donde todos los hinchas de fútbol, todos los hinchas de la selección están moviendo banderitas argentinas. Entonces, en el cuadro de arriba aparece el Monumental de River, que es el estadio de la selección, moviendo todo el mundo las banderitas de la Argentina. Y en el sector de abajo, mujeres bolivianas con hijos produciendo las banderitas. Esto es muy interesante, porque esto nos permite hablar del fetichismo de la mercancía. ¿Por qué el fetichismo de la mercancía? Porque ¿cuántos de ustedes piensan que a las banderitas las hacían las bolivianas con sus hijos en talleres clandestinos, totalmente
inhumanos y en hacinamiento. Cuando vos ves la banderita, no te imaginás a la bolivianita haciendo las banderitas, ¿no es cierto? Cuando vos compras tu celular, cuando vos ves tu celular en el shopping, no te imaginás a los negritos nigerianos extrayendo coltan, contrayendo cáncer por $1 por mes, ¿no? ¿O sí lo imaginás? No lo imaginás, ¿no? Cuando vos querés comprarte el último smartphone o la última, ¿no es cierto?, computadora, no te imaginás el oprobio, la injusticia que implica que niños en África estén pagando con destrucción de sus recursos naturales, con cáncer y con una injusticia social que implica el salario que cobran los nigerianos por extraer el coltan, ¿no? Entonces, cuando vos ves la computadora, ves el celular, ves la banderita de la Argentina, esa mercancía se convierte en un fetiche que oculta las condiciones en las cuales fue producido esa mercancía. En este caso, la mercancía oculta que el que la produjo fue el obrero. Entonces, cuando la mercancía circula humanizada, el obrero está deshumanizado. ¿Por qué? Porque la mercancía ya es capital, y el capital ya es abstracto, es una vida abstracta. En cambio, el hombre es un ser concreto. Entonces, el sistema capitalista es un sistema que pone en el centro a la mercancía y al hombre circulando alrededor de la mercancía. Porque el sistema capitalista es un sistema de producción de mercancías, no es un sistema de humanización del hombre. El capitalismo no nace para humanizarlo al hombre. El sistema capitalista pone en el centro al capital. ¿Cierto? Es el capital, el fundamento del capitalismo. El capitalismo está hecho para el capital. El hombre está hecho para el capital, no el capital para el hombre. Bueno, continuemos un poco más porque estamos llegando al tema del humanismo, al tema de cómo la mercancía, cuando se convierte en capital y circula con su valor abstracto, ha deshumanizado al hombre, lo ha cosificado. El fetichismo de la mercancía oculta la ignominia en la cual fue producida la mercancía. Continuemos un poco. No es que todos seamos proletarios, sino que desaparecen las clases sociales porque ya no hay interés, cada uno ve por el otro. Marx ve al hombre como desprovisto, carenciado y frágil, que nació para estar en armonía, pero que esa armonía se ha roto. El hombre ha quedado destituido de su destino natural. El hombre no es lo que debe ser, pero a través de esa injusticia es consciente de que su situación es una situación de pecado, una traición a sí mismo. Por lo tanto, al haber sido consciente de su pecado, ya que la opresión les manifiesta, se le revela la justicia. Si interpretamos estas ideas de forma sociológica, diremos que Marx está usando categorialmente el proletario como centinela de la humanidad y como la clase más revolucionaria de la historia. Pero si interpretamos ontológicamente el tema, comprenderemos que Marx toma al proletario como tipo humano, que revela la alienación primigenia de la humanidad, que fue creada para la felicidad, pero que vive en la miseria. La persona está presente en la conciencia en cuanto es objeto para otro. Eso iba entre comillas. En Husserl, en efecto, hay, profe, acá no sé, no sé qué, ¿cómo se dice esto? Entirenalam, no sé. Ahí te lo digo. Entirenelum. Entirenelum. Lo voy a decir. Así aprendo. En Husserl, en efecto, entirenelum describe la forma en que el hombre, además de como sujeto, se siente a sí mismo como objeto,
después de percibir a otros como tales objetos y percibir que los otros le pueden percibir a él con tal carácter. El otro me constituye como otredad en mi mismidad. Esta conciencia relacional de la conciencia abre al hombre a la dialéctica de las conciencias. Surge allí el momento del opresor, que se torna sujeto, y el oprimido, que se torna objeto. Esto es Hegel. Esta situación donde lo mitsein, ser con, se convierte en Dagenheim sein, ser contra. Solo hay humillado si hay quien lo humille. Solo hay publicaciones si hay fariseos. Solo hay explotados si hay explotadores. Solo hay publicanos si hay fariseos. Ajá. Bien. Solo hay publicanos si hay fariseos. Solo hay explotados si hay explotadores. El explotador surge de la conciencia de que algo es suyo totalmente, de que la relación fundamental con el mundo es la relación del tener. Se tiene al mundo, se tiene al otro. Esa relación usativa tecnifica la vida y la torna relación de dominación. La relación histórica primigenia es pues la familia. El otro es inmediatamente para mí el ser para quien soy objeto, es decir, el ser por quien yo tengo mi objetividad. Comillas, para el otro yo soy irremediablemente lo que soy. Y objetivamente me fugo hacia el otro, percibiendo la objetividad de esta huida como una alienación que no puedo trascender ni conocer. En la cultura de la vista, entonces, el otro es descubierto por la mirada del yo al no yo. La palabra griega que se usa para verdad es aletheia, que ha sido entendida a partir de la propia interpretación griega como una voz derivada del verbo lambtano, que significa encubrir, ocultar, esconder, y letos, olvido, muerte. Aletheia, entonces, es desolvidar, desocultar, descubrir, siempre con la mirada eidos, aspecto visual. La verdad es verdad del intelecto. Para referirse a verdad, los hebreos usan el vocablo emet, de la misma raíz de la expresión emuná, fe. El verbo que se halla en la base de esta voz es amén, que denota algo firme, sólido e inquebrantable en una cosa o en una palabra. En general, el término tiene una connotación legal o jurídica y también religiosa. La expresión emet también está asociada a la historia y a la praxis, la veracidad de las normas o principios. Esto lo podemos ver en Ruth 3:12. A la validez de las conductas, en Génesis 24:49. Y al cumplimiento de promesas en Samuel 7:28. Por otra parte, la verdad es relacionada con la praxis, con la misericordia, en Génesis 47:29, y con la justicia en Nehemías 9:13, Isaías 59:14, y con la sinceridad en Josué 24:14. La expresión emet implica además la justicia de Dios. El salmista afirma: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19:9. La verdad se desarrolla en la praxis. La expresión hebrea es alusiva fundamentalmente al futuro. La voz emet remite pues a un cumplimiento, a algo que se espera y que será.
Para el hebreo, verdad no es algo que esté ya plenamente concluido y que posea un valor desconectado del tiempo. Por el contrario, va aconteciendo y se gesta de manera permanente. Haciendo alusión a esto, Hans von Soden señala que verdad no es lo que se encuentra por debajo o por detrás de las cosas y deba ser encontrada mediante una penetración en la profundidad, en el interior de ellas. Verdad es aquello que se pondrá de manifiesto en el futuro. Para el griego, la verdad es cosa dada, ousia, estin parousia. Es más, el idealismo griego, a través de la abstracción, llega al conocimiento de ideas que son formuladas en conceptos. De modo que, en lo que es móvil, se fija solo en la estabilidad y la inmovilidad de las ideas universales, que son las únicas que tienen derecho de ciudadanía. Entre estas ideas, la idea de Dios es una especie de idea de ideas. Para este pensamiento se puede conocer solo el universal, lo abstracto, que desde arriba domina la experiencia real. La epistemología griega es como un super-yo que desde arriba, epi, domina la competencia individual y concreta del sujeto que vive la experiencia real. En efecto, el idealismo griego considera intolerable que se piense personalmente y quiere la abdicación de la autonomía del sujeto y la renuncia a su subjetividad. Este pensamiento idealista griego, dice la Bertoniada, pregona solo la fuga del mundo hacia otro mundo, dejando que la experiencia real vivida por los hombres sea dominada por el destino, por la Eimarmen despótica e impersonal griega. Los griegos descubrieron el ser fuera del acontecer. Por eso no descubrieron el estatuto ontológico de la historia. Por el contrario, la verdad para el hebreo es suceso que se va desplegando, se escucha, es historia del futuro, profecía o relato del origen, mistagogía. El hebreo no se hace una pregunta al modo de la pregunta, es simplemente el atisbo de la memoria o la esperanza del futuro. No es tradición, ya que no tiene nada para transmitir. Aquella fe que se expone constantemente a la posibilidad de la incredulidad, no es tal fe, sino una comodidad y un compromiso consigo mismo de atenerse en lo venidero a la doctrina como algo en cierto modo legado por la tradición. Adri, perdón, sí. Ahí te corrijo. Aquella fe que no se expone constantemente a la posibilidad de la incredulidad. Es decir, la fe tiene que estar dispuesta a la incredulidad, porque lo contrario de la fe no es la duda, lo contrario de la fe es el miedo. Ahora sí, Adri. Tal como sostiene Pannenberg, el que Dios permanezca y sea fiel es algo que ha ido mostrándose hasta el presente en una serie de manifestaciones totalmente concretas y seguirá mostrándose también en el futuro mediante esas concretas manifestaciones. Esa verdad que se manifestará en el futuro, tal como lo hizo en el pasado, no está determinada por ningún logos. Esto marca la diferencia con la postura griega. Por eso el ser no es, sino que se da. El griego, por ser conceptual, separa, corta, se vale de oros, de determinaciones, que desunen la estructura unificada de la existencia concreta. Entonces puede separar inteligencia y emociones, logos y pactos, forma y materia, acto y potencia, devenir y permanencia. El hebreo no tiene que unificar porque nunca ha separado. Santo Tomás se ve obligado a distinguir entre ciencias divinas, una de pura inteligencia, ciencia de visión y de aprobación. Esta última es la ciencia que conoce amando, ama conociendo. Pero para el hebreo no existe más que esta última. El verbo hebreo, que significa conocer, no designa el conocimiento intelectual puro,
sino que introduce un matiz de simpatía entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Conocer el nombre de Dios era ya servirlo y amarlo. Yahvé puede decir al pueblo que lo ha elegido. Solo a vosotros conocí yo. Elegí, amé. Entre los pueblos todos de la tierra. Y a su profeta puede decirle: antes que te formara en las entrañas maternas te conocí, te consagré y te designé para profeta de las naciones. Jeremías 1:5. Dio forma al hombre en las entrañas, lo creó amándolo, lo amó creándolo, lo conoció amado, lo amó conociéndolo, lo creó conocido y amado. Ningún semita justificará coherentemente el aborto por 3 razones. 1. Dios ha conocido amorosamente al embrión creado por él. 2. El individuo ya forma parte de la comunidad humana, surge de ella y para ella. 3. El niño es el más débil de la población, es el otro al que se debe proteger. Las culturas del oído, hebrea, y las culturas de la vista, griega, son en cierto sentido incompatibles. Para el hebreo la fe es por el oír, Romanos 10:17, porque su fundamento es la historia que se relata como testimonio de un testigo visual o auditivo. Confiar en el otro para el hebreo es debido a que los hombres tienen una hermandad originaria. No es el hombre un lobo para el otro hombre. El relato que se cuenta une al testigo y al creyente en el relato. En ese relato se simboliza un encuentro de paz y de confianza. Analogía fide. El poder en el discurso hebreo está en el relato y no en el develador. En cambio, los griegos habitan en la interpretación visual del mundo. Todo conocimiento para ellos parte de lo sensible a la vista. En el griego, el poder lo tiene el veedor que contempla y devela a las cosas con sus sentidos. Para el griego, el sentido es saber, y los sentidos no son amados en cuanto son la vida misma en acción recíproca con y para los demás, dice Aristóteles. Dice Aristóteles, todos los hombres de contemplar las ideas tienen un hambre natural. Señal de esto es el amor a las sensaciones, pues al margen de su operatividad son amados por sí mismos, y el más amado de todos es el de la vista. En efecto, no solo para las obras, sino también cuando no deseamos hacer nada, preferimos la vista, por decir de algún modo, a los otros sentidos. La causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace contemplar más y nos manifiesta muchas diferencias. Tengo que decirles algo. Hasta acá puedo acompañarlos y les pido disculpas, pero es el cumpleaños de mi hijo y a las 12, no sé qué hora es ya, pero a las 12, sí, me está haciendo señas. Y a las 12, bueno, muchas gracias. Bueno, hasta acá y les dejo un saludo y muchas gracias. Un beso a todos. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Chao. Feliz cumpleaños a tu hijo. Bueno, acá tenemos ya una dicotomía entre lo griego y lo hebreo. Ahora, ¿por qué surge esta dicotomía entre lo griego y lo hebreo en medio de Marx? ¿Qué tiene que ver lo griego y lo hebreo con Marx? Queda como colgado, queda como sacado de la galera. Bueno, en realidad, la estructura griega es la estructura de la dominación. La dominación es aquella que a través del horos, del concepto, fija la realidad, la determina, la congela, diría Derrida, la momifica. Por ejemplo, la filosofía griega diría, por ejemplo, qué sé yo, ahí veo a Geisha, por ejemplo, ¿no? Aprovecho para saludarla, ¿no? Entonces, la filosofía griega, Geisha es esto, Geisha es así. Y este movimiento de fijación a Geisha le resultará bastante incómodo, porque ella dirá, bueno, pero a ver, yo soy algo más que eso, o quizás algo menos.
pero ese hecho de determinar las cosas, de fijarlas, de congelarlas, de abstraerlas para conocerlas universalizadas, es decir, desmaterializadas, en el fondo es conocer a la cosa fuera de su existencia concreta. En cambio, la existencia concreta siempre es paradójica, en la existencia concreta siempre hay contraste, siempre hay contradicciones, como en todos nosotros, ¿no? Por eso, el origen de la tragedia es justamente para Nietzsche el origen de aquel momento en el cual Apolo ha vencido a Dionisio, es decir, la racionalidad circular ha vencido a las pulsiones, ¿no? Entonces Nietzsche dice, hay que recuperar a Dionisio como modo de ser, porque nosotros también somos esa locura, también somos ese desenfreno, también somos esa pasión delirante, también somos ese delirio báquico. Y lo que dice Nietzsche, lo mejor de todo es abrazar ese delirio, hacernos cargo de ese delirio, saber que ese delirio somos nosotros también. En esa estructura hebrea aparece la historia como un relato de un acontecimiento, Heidegger dirá de una Ereignis, que es un evento que se sucede, un advenir presentante que va siendo sido, y en esa estructura histórica el hombre está sujeto a la providencia. Aquellos que guardaron el maná de un día para el otro, el maná estaba lleno de gusanos, porque era el maná de hoy para hoy, y el maná de mañana para mañana, ¿no? Es decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Nunca le pedimos nosotros a Dios el lunes el pan del martes. ¿Se entiende? O sea, nosotros vivimos al día con Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios va a proveer hoy el pan de hoy. Entonces nosotros que somos banqueros, porque todos somos capitalistas, queremos el lunes el pan del jueves, ¿sí? Porque no tenemos fe, justamente no tenemos fe. Entonces, ahí es donde aparece el hebreo, en esa confianza en el otro, confianza en Dios, confianza en el futuro. La fe es certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera. Yo sé en quién estoy esperando, confianza en lo que no se ve. Hay un movimiento de fe, de confianza. En cambio, el griego quiere controlar, quiere conocer para controlar. Esto lo desarrolla muy bien Foucault en Las palabras y las cosas. Él dice, las ciencias no nacieron para conocer al hombre, nacieron para conocerlo y dominarlo mejor. La filosofía griega surgió para dominar al hombre, para controlarlo, para conocerlo, controlarlo, dominarlo y prescribirle sus determinaciones existenciales. A partir de ahí el hombre queda fijado, y ese es el origen de la tragedia. En cambio, para Marx, la vida no es la vida teórica, no es la vida abstracta. Marx no piensa en un hombre pensado, piensa en el hombre concreto, en el hombre que no tiene zapatilla, en el hombre que le duele la panza porque no come, en el hombre que se le cae el pelo porque no tiene vitaminas, en el hombre que duele, que sufre. No, José, no creo que sea por falta de vitamina lo tuyo de ninguna manera. Pero Marx piensa en el hombre concreto y piensa con fe, en el hombre con fe. Y el hombre puede abrirse al otro hombre con fe, porque el hombre no es un lobo para el otro hombre. El hombre para el otro hombre es un amigo, es un hermano, es un congéner de la raza humana. Entonces fíjense cómo ustedes, Marx está siguiendo la tradición hebrea, que es una tradición de liberación. Es el concepto de verdad hebreo, es un concepto que libera. En cambio, el concepto de verdad griego es un concepto que oprime. Curiosamente, la teología medieval se hizo al calor de la cultura griega. Otro indicio de sistema de dominación, porque el sistema griego es un sistema indoeuropeo. Y ustedes saben muy bien que la cultura indoeuropea es una cultura opresora, una cultura imperialista. En cambio, la cultura semita es una cultura beduina, de pastores
del desierto. Bueno, vamos a terminar con una frase que a mí me parece el texto más hermoso que he leído en toda mi vida. El texto más hermoso que he leído en toda mi vida. ¿Sí? Que es 1 Corintios 1, 20 al 28. 1 Corintios 1, del 20 al 28, dice. Yo les voy a leer en la página 47 del libro, y ahí vamos a llegar al texto bíblico, ¿no? Dice: para la fe cristiana originaria, la filosofía es una necedad. El hombre intenta conceptualizar abstrayendo al ente de su dinamismo existencial para poder detenerlo y dominarlo lógicamente, controlando su advenir. Ya no será el ente una errainis, un evento novedoso. Está todo planificado. Esta planificación del concepto abstracto es en Platón la ortótex. La religión hebrea se convierte en teología y se convierte en maquinación del ente. Técnica, pero tenemos una palabra. Esta palabra para mí es el texto más hermoso de la Biblia. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Dios deshace lo que es, menosprecia la fijación conceptual que no está abierta al devenir. El Ruach sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, Dios ha escogido a los pobres para avergonzar a los ricos, y ha escogido a los pecadores para avergonzar a los santos. ¿No? Hay que entender un poco la manera de pensar de Dios, ¿no? Aquellos santos que se glorifican en su santidad y dicen: te doy gracias, Señor, que no soy como estos pecadores. Dios ha escogido a esos pecadores para humillar a estos santos. Así que mucho cuidado con la moralina cristiana. Y mucho cuidado con vanagloriarte y creer que sos santo, casto y puro. Porque en el momento en el que vos te consideras casto, santo y puro, y condenás al pecador, en ese mismo momento estás creando en esa relación la estructura de la exaltación y de la humillación. Y ese pecador será exaltado, y vos que sos santo serás humillado. Esa estructura es la estructura del pensamiento de Dios. Así que, qué bueno que tengamos la posibilidad de humillarnos y de encontrarnos pobres, inútiles, trapo de inmundicia, gusano, totalmente inútil, totalmente malo, totalmente pecador,
porque es ahí en esa estructura de esa humillación en la cual desde lo más bajo vos podés clamar a Dios y vas a ser exaltado, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Así que, hermanos, queridos amigos, los invito a la humillación, los invito a humillarnos a nosotros mismos, a vivir en ese estado de humillación, porque vamos a ser exaltados en público, y eso es lo más hermoso. Perdonen que termine con una predicación, no sé en qué momento ha salido el filósofo y el profesor y ha entrado un predicador ahí, pero tenía ganas de decirles eso también, ¿no? Que Marx nos enseña a nosotros también a encontrarnos en lo más bajo, porque desde esa hermandad que implica la unión de los trabajadores, la unión de los pobres, la unión de los débiles, la unión de los enfermos, desde esa estructura es que aparece el escogido de Dios, que es el que está predestinado a humillar a los sabios, a los poderosos. Por eso Dios no escogió el imperio romano, escogió un pueblito que no tenía ni tierra, porque Dios no escoge a los más fuertes, escoge a los más débiles. Entonces, la religión imperial, que ha escogido al imperio y no ha escogido a los pobres, hoy está pagando por todo ese pecado. Entonces nosotros vamos a elevar una oración a Dios por la religión imperial, porque nosotros no queremos que la religión imperial desaparezca, queremos que se convierta, queremos que vuelva a ser cristiana la religión imperial. Y es por eso que ponemos en oración a esa religión, a esa iglesia. Les mando un abrazo grande, hemos concluido con la clase, Dios los bendiga mucho, los guarde, los cuide, y bueno, espero que no se hayan enojado mucho conmigo. Acá nosotros no sabemos mentir, no sabemos no decir lo que tenemos que decir, ¿eh? Así que les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos la próxima, ¿sí? Bueno, gracias, profesor. Gracias, José, gracias Gina, gracias Tere, gracias Marco, gracias a todos, Gracias. Andrés.